focus es un poco amplio, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más, vamos a tratar de resumirlo, a darles algunos conceptos básicos en relación a todo lo que es la patología del sistema genital femenino. O sea, no es todo el tema de patología del sistema genital femenino, pero es gran parte, y creo que es una de las partes más importantes, porque vamos a tratar sobre tumores de ovario, básicamente, ¿no? Estos son la sumía de los temas que nos va a tocar para desarrollar. El primero es inflamación, o sea, sobre todo lo que es trompa de falopio, tumores de ovario y quistes, placenta, embarazo ectópico, toxemia del embarazo y enfermedad tromboblástica de tipo gestacional. Bien, cuando hablamos de, digamos, en el primer tópico sobre inflamación, trompas uterinas, inflamación, tenemos que recordar principalmente algunos aspectos, rapidísimo, ¿no? De histología y anatomía, ¿no? Ustedes recordarán que las trompas de falopio se inician básicamente en los cuernos uterinos, ¿no? Y se extienden en forma lateral a ambos lados, ¿sí? Esta extensión, o sea, sus extremos de las trompas distan básicamente en forma bilateral y se sitúan en la vecindad de los ovarios, o sea, están colateralmente casi asociados a los ovarios. Lógicamente las trompas están delante de los ovarios en sí, ¿no? ¿Y por qué señalamos esto? Porque hay que recordar que la pared, digamos, básicamente de la trompa uterina está compuesta por 3 capas. La mucosa, si hacemos un corte transversal de la trompa uterina, vamos a encontrar la mucosa, básicamente que está constituido, revestido por múltiples papilas, revestidas por un epitelio de tipo ciliado. En segundo lugar viene, de adentro hacia afuera, ¿no? La capa muscular, que es concéntrica, y la serosa, que viene por fuera. Entonces, cuando hablamos de infecciones de la trompa uterina, estamos refiriendo a un tópico denominado enfermedad pélvica inflamatoria, desde un punto de vista clínico-patológico. ¿Y qué es la enfermedad inflamatoria pélvica? Básicamente es un síndrome clínico caracterizado por la infección del tracto genital superior, que se produce fundamentalmente casi la mayoría, casi el 70-80% de las infecciones por vía ascendente. Lógico, ojo, hay varias vías, vamos a verlas, en las cuales pues, se produce este proceso infeccioso del tracto genital superior. Y, lógicamente, asciende del cuello uterino, ¿no? Como más o menos podemos observar aquí, ¿no? Del cuello uterino. Desde un punto de vista epidemiológico es importante saber de que anualmente se presentan entre 3 a 9 casos de enfermedad pélvica inflamatoria por cada 1000 mujeres entre la edad de 15 y 44 años. Entonces, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria pélvica, nos referimos a un grupo etario de mujeres que están dentro de este rango de edades. En Estados Unidos, básicamente, para que tengan idea, y que es muy semejante a varios institutos materno-infantiles de varios países sudamericanos, incluyendo el Perú, ¿no? Este tipo de enfermedades inflamatorias pélvicas agrupan básicamente a un 5.3% de la población. Vale decir de que más de 100.000 casos se presentan por año, ¿no? Y sufren infertilidad por enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, es importante tener en consideración que cualquier, digamos, proceso infeccioso a nivel de las trompas, o sea, cualquier patología asociada a una salpingitis aguda y crónica, se deben generalmente a microorganismos casi siempre o comúnmente de tipo piógeno, básicamente los estreptococos, la E. coli, los estafilococos y en algunos casos los gonococos en sí. Entonces, tener en consideración esto. ¿Cuál es la etiología fundamentalmente? La mayoría de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica están relacionados con enfermedad de transmisión sexual. Primer caso. En segundo lugar, entre el 8 y 20% de las mujeres con cervicitis, vamos a hablar de cervicitis porque esto por vía ascendente puede llegar digamos, a las trompas y producir salpingitis también, ¿no? Casi siempre están asociadas a los gonococos, ¿no? No tratadas en forma adecuada, y entre el 8 y 10% de las mujeres con cervicitis por clamidia no tratadas se complican a dicha patología y esto puede conllevar a una salpingitis también. Otro factor etiopatogénico de la enfermedad pélvica inflamatoria asociada básicamente a salpingitis puede ser el uso de DIUs, que como ahora último no casi ha disminuido el uso de los DIU, pero en las épocas en las cuales pues, había un auge en el uso de estos dispositivos, se podía observar que
gran cantidad de enfermedades pélvicas inflamatorias, específicamente salpingitis agudas y crónicas, se habían incrementado, y por lo tanto esto dificultaba o alteraba toda la morfología de las trompas uterinas, y por eso pues, se producían diversas patologías, dentro de ellas las enfermedades inflamatorias de las trompas uterinas. Las infecciones porperales también están asociadas básicamente a este grupo. El post-aborto también, esas personas que sufren un aborto espontáneo o inducido, también de una u otra manera pues se someten a este tipo de enfermedades pélvicas inflamatorias. Y los procedimientos operatorios y la dilatación y curetaje uterino también están asociadas básicamente al desarrollo de estas enfermedades. Y las histerosalpingografías muchas veces no se realizan en forma adecuada, en forma, digamos, teniendo todo el protocolo, o siguiendo todo el protocolo, y puede producir este tipo de enfermedades pélvicas inflamatorias en sí. Ojo, esta patología, que está dentro de lo que es salpingitis crónica y aguda, es más frecuente entre la segunda y tercera década de la vida, con una alta incidencia. Por eso es que es importante, cuando ustedes roten por ginecología o lo que van a seguir ginecología, tengan en consideración este dato epidemiológico, ¿no?, que se da en esta década, entre estas dos, digamos, entre la segunda y tercera década, porque muchas veces se han confundido, ¿no?, por ejemplo, patologías de fosilaca derecha, ¿no?, o fosilaca izquierda, o a veces una apendicitis aguda, se pueden confundir muchas veces con una salpingitis aguda, ¿no?, en sí. Por eso hay que tener en consideración. Del 25 al 50% se presentan en nulíparas en sí. También es eso otro dato importante que ustedes tienen que saber. Y deja en muchas ocasiones secuelas tales como infertilidad. Por eso es importante, ¿no? Por eso es importante hacer un buen diagnóstico de una enfermedad pélvica inflamatoria asociada básicamente o como tema fundamental a lo que es salpingitis crónicas y agudas, es decir, porque esta es una de las secuelas que deja en muchos de los casos, cuando no es diagnosticado de forma adecuada y no es tratado de forma adecuada. Y hablar de un proceso de infertilidad en la segunda o tercera década de la vida de una mujer es traumático para ella. Bueno, las algias pélvicas crónicas también, y aumenta las incidencias de embarazo ectópico. Ese es otro dato también que es importante. Una infección pélvica, digamos, asociada básicamente a una salpingitis crónica reagudizada, también se ha podido observar que en muchos de los casos producen embarazos ectópicos. ¿Sí? ¿Por qué? Por la alteración histológica de las estructuras que hemos señalado al inicio que constituyen la trompa uterina. Elevando básicamente la morbimortalidad de las mujeres en edad fértil. Ojo, estos digamos, procesos infecciosos inflamatorios, cuando no son diagnosticados y no son tratados de forma adecuada, pueden llevar a la morbimortalidad de las mujeres, al incremento de la morbimortalidad en edad fértil. En sí. Cualquier mujer puede contraer una enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo las mujeres promiscuas. También eso es otro dato importante. En los hospitales del Callao muchas veces, o antiguamente, bueno, ahora ha disminuido, pero siempre se ha podido observar que la tasa o la incidencia de enfermedades pélvicas inflamatorias asociadas básicamente a una salpingitis crónica reagudizada, casi siempre se han dado por, digamos, las mujeres que tienen varias parejas sexuales. Entonces, ese es otro dato epidemiológico importante. ¿Cuáles son los agentes patógenos? Básicamente, aparte de lo que hemos señalado, que los estreptococos, los estafilococos y el E. coli o los gonococos son fundamentalmente los que están asociados a lo que es salpingitis crónica y aguda, básicamente. Pero hay otros agentes patógenos, como por ejemplo de transmisión sexual, las neiserias, gonorrea y la clamidia, son los que de una u otra manera son patógenos que se encuentran frecuentemente en este tipo de enfermedades. Bueno, y hay otros más que de una u otra manera tienen que ver básicamente, pero esos son los más importantes en lo que es salpingitis crónica y aguda. Estreptococos, estafilococos, el E. coli y los gonococos. Son los 4 agentes patógenos más comunes, más frecuentes que se presentan, pero todos estos agentes patógenos también se presentan de acuerdo a la patogenicidad microbiana que se puede dar o se desarrolla en este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los factores de riesgo en este tipo? La edad inferior a 25 años,
Ese es un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Por lo que ya hemos señalado, puede producir infertilidad, puede producir otras patologías con subsecuente morbimortalidad, incremento de morbimortalidad. Múltiples compañeros sexuales también es otro factor de riesgo que tenemos que tener en consideración. Enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Historia previa de enfermedad pélvica inflamatoria, y también tener en consideración que el historial de pacientes con vaginosis o vaginitis en sí, ¿no? O cervicitis en sí. Entonces, estos son los principales factores de riesgo que están asociados básicamente a lo que es salpingitis crónica y aguda en sí. Bueno, esto un poco para ya hacerles un recordaris de la fisiopatología, de qué es lo que se produce básicamente, o cómo es el mecanismo fisiopatológico en la cual se puede producir lo que es salpingitis aguda o asociado a enfermedad pélvica inflamatoria. Inicialmente se produce un proceso infeccioso, el agente patógeno, por las diversas vías de transmisión que hemos mencionado, va a afectar, en este caso, por ejemplo, la trompa uterina o, digamos, a la entrada, ¿no?, de la pelvis. Y, lógicamente, el siguiente paso es que en dicha zona, en la zona básicamente de la mucosa que reviste a la trompa uterina, va a producirse un proceso de reacción inflamatoria, propiamente dicho. En primer lugar, en una primera etapa, la presencia de los polimorfos nucleares, y posteriormente, conforme va pasando los días y no se va, digamos, haciendo un tratamiento adecuado, la presencia de los linfocitos. O sea, una inflamación que comienza en la mucosa, digamos, en el epitelio que reviste a la trompa uterina, y esto no solamente va a estar asociado a la presencia de células inflamatorias, sino lo que va a traer como consecuencia es una vasodilatación. Esta vasodilatación puede tener dos elementos fundamentales. Una vasodilatación que comúnmente puede, digamos, provocar cierta ruptura de pared de vasos pequeños y producir extravasación de hematíes en la zona de inflamación, y la otra es de que la vasodilatación sea pues solamente con una marcada congestión y dilatación de la luz vascular en sí. En el caso cuando esta vasodilatación hay ruptura de la pared mínimamente y hay una extravasación de hematíes, esto lo que va a traer como consecuencia la formación de una trasudación del plasma sanguíneo, básicamente, conjuntamente con el componente inflamatorio de tipo agudo y crónico. Va a originar que la mucosa, ¿no?, que reviste a la trompa uterina, esta mucosa va a sufrir un daño tisular. Y este daño tisular, con la presencia del agente patógeno, ¿no?, asociado a todos los elementos que confluyen en este proceso infeccioso, va a dar origen a la producción de un exudado. Y este exudado en muchos de los casos, cuando hay daño completo de los tres estratos de la trompa uterina, lo que va a dar origen, fundamentalmente, puede dar origen a una ruptura, digamos, de la pared total de la trompa uterina, y puede producir un cuadro más complicado que una salpingitis aguda, ¿no? En el caso de los primeros estadios de la enfermedad, la luz de la trompa permanece abierta, lo que hemos señalado, con lo cual se permite que la formación final, que es el exudado, salga por la fimbria hacia la cavidad pélvica. Habíamos señalado que la trompa uterina se inicia en los cuerpos uterinos y se extiende lateralmente y termina en la fimbria. Cuando esta luz de la trompa permanece abierta con todo el componente exudativo, y viaja por la fimbria hacia la cavidad pélvica y puede producir una peritonitis pélvica. Por eso es importante, digamos, tocar este tema de lo que es salpingitis crónica y aguda, no por el tema propiamente dicho, sino por las complicaciones que este tipo de patologías puede originar en personas, en mujeres de edad fértil. Entonces, por eso es que muchas veces dicen, no, bueno, una salpingitis, no, ese tema no es tan importante. Sí es importante por las consecuencias que ustedes están viendo en estos momentos. ¿Qué es lo que va a producir? La tensión del oxígeno en los tejidos, básicamente, digamos, en la formación de este exudado, ¿no?, lo que va a originar es que va a haber una disminución
en el crecimiento de la flora anaeróbica en sí. Y, por lo tanto, va a haber, digamos, estos tejidos, muy a la par de que pueden producir un proceso inflamatorio, pueden llegar a desarrollar lo que es necrosis propiamente dicho en sí. Y la destrucción del tejido con la posterior degradación digamos, todos estos componentes exudativos va a llevar a la formación de los denominados abscesos, que es otra complicación importantísima que está asociada básicamente a lo que es proceso infeccioso inflamatorio, los procesos inflamatorios que se dan en las trombocterinas. Ojo, presencia de abscesos, presencia de, digamos, infertilidad y todos los, digamos, consecuencias que hemos señalado son básicamente lo importante de este tema en sí. Un poco para recordar que las vías de propagación es la vía ascendente, casi en el 90%, pero hay otras vías en menor porcentaje, pero hay que tenerlas en consideración, básicamente, porque no todas las vías de propagación de los agentes patógenos a nivel genital se da por la vía ascendente. Tener en consideración que también hay por vía linfática, por vía hemática y por contigüidad en algunos casos en sí. ¿Cuáles son los criterios? Hay criterios mayores que de una u otra manera favorecen, son básicamente identificados a través de, digamos, elementos de ayuda diagnóstica, y hay otros criterios menores que tenemos que tener en consideración cuando estamos frente a una enfermedad pélvica inflamatoria, específicamente a una salpingitis crónica reagudizada o aguda. Uno, dentro de los criterios mayores, la paciente va de una u otra manera a presentar dolor abdominal, pélvico, que es, digamos, ese dolor es medio-sordo, continuo, progresivo y es bilateral. Pero muchas veces, ojo, cuando hay inflamaciones o salpingitis crónicas, muchas veces la mayoría es bilateral, pero en algunos casos puede ser unilateral. Entonces, eso complica más el diagnóstico en sí de salpingitis. Dolor a la movilización cervical a la exploración, paciente bien adolorida cuando uno hace, digamos, como presiona, hay una palpación profunda, la paciente va a emitir un dolor intenso, dolor anexial a la exploración, básicamente en sí. Pero a la vez tenemos que tener algunos otros criterios menores que también nos van a ayudar al diagnóstico. Son pacientes que presentan, digamos, aumento de la temperatura, muchas veces son mayores de 38 grados, casi en el 35%. Cuando se les hace un hemograma, hay una leucocitosis mayor de 10.500, la velocidad de sedimentación globular está elevada, la proteína C reactiva también está elevada, y hay disuria muchas veces, y en algunos casos, en el 30%, hay sangrado vaginal anormal. Entonces, todos estos criterios, ¿no?, nos van a ayudar a nosotros a plantearnos el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, principalmente lo que se denomina salpingitis crónica reagudizada. En la ayuda diagnóstica ustedes pueden utilizar varios elementos que ya después los van a ver, pero a grandes rasgos una ecografía transvaginal puede ayudar bastante para el diagnóstico, digamos, radiológico, ecográfico para esto. Y bueno, hay otros elementos que ya después en su momento lo van a ver. Pero es importante también que frente a un paciente que se sospeche este tipo de enfermedad pélvica inflamatoria o salpingitis aguda o crónica, lo que sí tenemos que de cajón a pedirle pues sus exámenes de laboratorio, su hemograma completo, velocidad de densificación globular y posteriormente pues un cultivo IGRAM, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a esperar, digamos, si ya se tiene todo el criterio clínico, criterios mayores y menores, ¿no? Básicamente, y toda la epidemiología y una buena historia clínica, se puede empezar el tratamiento, porque esperar el resultado del cultivo va a demorar días. Entonces nosotros lo que se quiere es solucionar el problema inmediato de las pacientes. Hay estadios de enfermedad pélvica inflamatoria, y esto un poco asociados básicamente al daño de digamos, o la afectación de las trompas uterinas y del ovario, como habíamos señalado, que por posición anatómica, ustedes recordarán que el ovario tiene que ver mucho por contigüidad con las trompas uterinas. Hay 4 estadios. El estadio 1, de enfermedad, para tipificar como enfermedad pélvica inflamatoria, es salpingitis aguda, pero sin pelviperitonitis. O sea, solamente está confinado a la trompa uterina. El estadio 2 es salpingitis aguda con pelviperitonitis, confinado a la trompa y básicamente a la parte peritoneal. Esto sí es un poco más complicado, más
de diagnóstico más complicado, pero se tiene que actuar rápidamente. Salpingitis con formación de absceso tubovárico, también es el estadio 3, y esto va a traer como consecuencia una complicación más extensa, más extrema en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando estamos frente a la formación de un absceso, este absceso puede romperse, ¿no? Y complicar, bueno, producir una peritonitis asociada a una salpingitis. Y el estadio 4, cuando ya hay rotura de abscesos tubáricos. Entonces, pacientes muchas veces llegan a la emergencia con estadio 2 o muchas veces ya hasta con un estadio 3 y entran a sala porque básicamente pues ya se detecta un absceso y en muchos de los casos cuando ya la paciente llega a un estadio 4, muchas veces la mortalidad en estos casos puede pues ser digamos con un porcentaje mayor en sí. Entonces verán que en conclusión tener en consideración que una enfermedad pélvica inflamatoria que tiene que ver directamente con la salpingitis crónica y aguda, pues es importante hacer diagnóstico, detectarla a tiempo, de acuerdo a los criterios mayores y menores, de acuerdo a todas las consideraciones que hemos señalado, por las complicaciones que va a traer como consecuencia en mujeres en edad reproductiva. Entonces, básicamente es eso lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Y para terminar esta parte, hay que tener en consideración también que todo el cuadro clínico, ¿no? de una salpingitis crónica y reagudizada puede confundirse, como señalaba en algún momento, con una apendicitis, dependiendo de la zona, ¿no? de la afectación, ¿no? Con cuadros gastrointestinales, como por ejemplo la apendicitis, divertículos, ¿no? O colecistitis en sí, pero básicamente eso. Con cuadros urológicos, con pielomelitis, con litiasis urológica. Y con cuadros ginecológicos, muchas veces también hay que hacer diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, con aborto séptico, o con quistes ováricos, o ruptura de quistes ováricos, o con endometriosis, básicamente. Y finalmente, bueno, muy alejado con cuadros pulmonares, cuando viene la neumonía de tipo basal, muchas veces el dolor del neumónico basal de los pulmones, un poco como que se irradia hacia la zona casi muy cercana digamos, a las zonas laterales de ambos anexos y podría, pues, confundirse, ¿no? Pero tenemos que tener en consideración varios criterios epidemiológicos y, digamos, anatómicos de las pacientes para poder pensar esto. Pero tener en consideración estos diagnósticos diferenciales asociados a enfermedad pélvica inflamatoria, específicamente a lo que denominamos salpingitis crónica y aguda. Bien, hasta ahí el primer tema. El otro tema que es importante también que vamos a desarrollar es lo que se refiere a tumores del ovario. Este tema, un poco vamos a tratar de centralizarlo, porque ya ustedes recordarán, ¿no? Cuando hablamos de tumores de ovario, así como hablamos de tumores de otras, digamos, de otros órganos, tenemos que considerar dos grandes, hasta tres grandes grupos. Tumores de ovario de tipo benigno, donde hay una variedad, y tumores de tipo de ovario maligno, y los tumores de tipo borderline o limítrofe. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Primer punto, hablo de tumores de ovario. El segundo punto, conocer un poco la histogénesis de los tumores de ovario, ¿no? La frecuencia y la distribución por edades. Ese es otro tema que también tenemos. Y para un poco para revisar o, digamos, recordar la histogénesis de los tumores de ovario, tanto benignos como malignos, tenemos que un poco recordar algo de la histología del ovario. ¿Por qué? Porque es importante. Porque si no, frente a las decenas de tumores benignos y tumores malignos y tumores borderline que hay de ovario, un poco que nos vamos a confundir. Tener en consideración bien claro que todos los tumores, tanto malignos como benignos, se van a derivar básicamente de las estructuras del ovario en sí. Entonces, en primer lugar, sabemos que el ovario está constituido fundamentalmente por dos elementos, lo que es la corteza y la médula, básicamente. Eso es lo que tenemos que recordar, corteza y médula. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí, de todas esas estructuras que hay tanto en la corteza como en la médula del ovario, de ahí van a nacer una variedad de tumores benignos, ¿no? Y una variedad de tumores malignos. Entonces,
Desde un punto de vista ya histopatológico, cuando nosotros los patólogos hablamos de tumores de ovario, nosotros nos centramos fundamentalmente a la etiopatogenia. ¿Y cómo vamos a diferenciar la etiopatogenia de cada tumor? Reconociendo, recordando la histología, la histogénesis del ovario. Si no, se nos va a hacer un mundo, básicamente. Ahora, un poco para recordar también, ¿no? Ustedes saben, ustedes recuerdan que la corteza, básicamente, del ovario se encuentra revestida por un epitelio plano simple. ¿De qué tipo de origen? De origen celómico, que posee gran capacidad para transformarse en un epitelio seroso ciliado. ¿Por qué recordar esto? Porque es a partir de ahí donde se van a desarrollar varios tumores malignos y varios tumores benignos. Pero no solamente recordar que este epitelio seroso ciliado se puede transformar, sino también hay una transformación de un contenido mucinoso, ¿no? O endometrioide, y es a partir de ese contenido mucinoso o endometrioide es de donde se van a desarrollar otros tumores, tanto tumores malignos como benignos. Entonces, pero a esto se le agrega, ¿no?, que en la corteza también hay, al igual, hay un epitelio de los conductos mullerianos. Y es a partir de los conductos mullerianos donde también se va a desarrollar los tumores, tanto malignos como benignos. Y a nivel de la médula propiamente dicho, ustedes saben que la médula está constituida por vasos sanguíneos que confluyen en el ilio, fundamentalmente. Y están presentes también las células ciliares de estructura y función un poco idénticas o muy similar a las células de Leydig de los testículos, si ustedes recordarán cuando han desarrollado ese tema, que contienen los denominados cristales de Reinke. ¿Y por qué es importante recordar toda esta estructura? Porque, como repito, es a partir de ahí, del origen, digamos, de estas estructuras, tanto de la corteza como de la médula, que se van a desarrollar los tumores de ovario. En el caso, por ejemplo, el origen, el ovario está revestido por células epiteliales. A partir de ahí van a desarrollarse una serie de tumores. Hay que tener en consideración la frecuencia, las edades y los tipos. De las células germinales, también de ahí van a salir una serie de tumores. De los cordones sexuales, igualmente también, y hay un pequeño grupo que abarca más o menos el 5%, que es variado, de los tumores metastásicos. Entonces, en conclusión, recordar que los tumores malignos y benignos de los ovarios digamos, nacen de las células epiteliales, o sea, del epitelio que reviste, de las células germinales y de los cordones sexuales y un pequeño grupo de tumores metastásicos en sí. Generalmente los tumores de ovario, hablo benignos y malignos, comúnmente se desarrollan en la edad reproductiva, algo similar a lo anterior. Las 2/3 partes de estos tumores se desarrollan en edad reproductiva. La frecuencia de entre 1.4 y 9.9% de las consultas ginecológicas se dan básicamente, ¿por qué? Por la signología y sintomatología de la presencia de tumores benignos o malignos de los ovarios. Afortunadamente, el 80% de los tumores de ovario son benignos, pero este 20% que es malignos son los más complicados, los más lancinantes y los que generalmente pues aumentan la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva que desarrollan este tipo de neoplasias de ovario. Por eso es de que el cáncer de ovario, ahora sí estoy hablando de los tumores malignos, ocupa el tercer lugar de los cánceres ginecológicos con una tasa de mortalidad más elevada, y no solamente en nuestro país, sino en países, digamos, como Colombia, como Brasil, como hasta el mismo Chile y Uruguay en sí. Ahora, también hay que considerar que los tumores benignos, generalmente la incidencia de desarrollo es entre los 20 y 40 años, y 44 años, y la incidencia máxima de los tumores malignos será entre los 45 y 60 años. Estos intervalos de edades nos permiten a nosotros un poco tener cierto, digamos, criterio epidemiológico para, de una u otra manera, pues, ver, antes de hacer el estudio histopatológico, más o menos plantearnos de qué tipo de tumor se puede tratar, ¿no? Esto es lo que decía, ¿no? Los tumores de ovario, básicamente los malignos, representan uno de los mayores desafíos diagnósticos y de tratamiento para el ginecólogo y también para el patólogo,
porque hay muchos tumores de ovario de tipo borderline, ¿no? En la cual pues se puede un poco confundir desde el punto de vista histopatológico que podría ser un tumor benigno o un tumor maligno. A eso, cuando encontramos nosotros células, digamos, en el caso de los tumores epiteliales del ovario, cuando encontramos células epiteliales, digamos, atípicas o displásicas, ¿no? Con algunas células medias ya que tienden un poco a tener unas características citológicas de células neoplásicas bien diferenciadas, ahí viene el tema. Si lo catalogamos como un tumor benigno o como un tumor maligno. Ahí entra ya todo lo que es la parte de la inmunohistoquímica y la biología molecular para poder precisar en forma adecuada el diagnóstico histopatológico, porque el tratamiento de un tumor benigno, perdón, de un tumor de tipo borderline es diferente a un tumor de tipo maligno. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Otro dato importante que los principales tumores de ovario que se presentan en las primeras décadas de vida son los tumores, los teratomas, los histodenomas serosos, y los mucinosos y los quistes lúteos, que son lógicamente pues tumores altamente benignos, pero que en algunos casos, ¿no? En un porcentaje mucho menor, pueden de una u otra manera pues, tener un componente de tipo maligno. ¿Sí? La clasificación según la OMS, ¿no? De los tumores de ovario, ¿no? La OMS clasifica según el tejido de origen, ¿no? Pero acá hay otro tipo de clasificación que nos permiten a nosotros un poco tipificar mejor o identificar mejor a los tumores de ovario. Tumores no neoplásicos, que agrupan a los quistes funcionales, y los tumores neoplásicos, que agrupan a aquellos tumores epiteliales, los que señalamos, de las células epiteliales, que abarca básicamente el 80%, otros dicen que la frecuencia es entre el 65 y el 70%, pero es el 80%. Las edades más o menos en las cuales estos tumores se desarrollan son mujeres mayores de 20 años. Y dentro de los tumores epiteliales hay una gama: los tumores serosos, los tumores mucinosos, los de tipo endometrioide, los tumores de células claras, los tumores de Brenner, entre otros en sí. Los tumores de células estromales, básicamente, ¿no? Estos también abarcan un 10% de los tumores neoplásicos, y que generalmente pues, pueden desarrollarse en la edad reproductiva. Y los tumores de células germinales, que se dan en el 5%, entre el 5 y 10%, puede desarrollarse en todas las edades, y dentro de todos estos grupos pueden estar los fibromas, los tumores de la granulosa de la teca, los tumores de células de Sertoli y Leydig en sí. Y el cuarto grupo, que no lo he puesto acá, son los denominados tumores metastásicos, ¿sí? Que forman parte del grupo de los tumores neoplásicos. Dos grupos en conclusión: no neoplásicos, que son la mayoría de quistes funcionantes, y los neoplásicos, que son todos estos de acá, y cada uno tiene sus variantes en sí. Dentro de los tumores no neoplásicos hay una gama, una variedad de tumores no neoplásicos que comúnmente o casi siempre todos son formaciones quísticas. ¿Sí? Son 8 los más frecuentes, ¿no? Los de inclusión germinal, los foliculares, el quiste del cuerpo lúteo, los denominados luteomas del embarazo, los quistes luteínicos de la teca, el síndrome de ovario poliquístico, que también es un poco frecuente, los quistes de chocolate, que le llaman, los quistes endometriósicos, y los quistes serosos simples. Entonces, toda esta gama de quistes, de formaciones quísticas, están dentro del grupo de los tumores no neoplásicos. Y dentro de los tumores, digamos, según la OMS, los tumores de ovario primarios, ¿no? Pueden desarrollarse a partir digamos, de las diferentes estructuras del ovario. Uno son los tumores epiteliales, que son gran cantidad que hemos señalado, los tumores de los cordones sexuales primitivos, los tumores de las células germinales, de los cordones sexuales y de células germinales, y los tumores de ovario que no específicos. Y hay un grupo de tumores ováricos de tipo secundario, que son los tumores de Krukenberg, que ya vamos a ver dentro de un momento algunas características básicas del tumor de Krukenberg, que
de una u otra manera, pues tenemos que conocerla porque, si bien es cierto, no es tan frecuente, pero sí encontramos en la digamos, en el desarrollo de la formación académica de los médicos en sí. ¿Qué características tiene, básicamente, cuando ya hablamos de tumores, digamos, no neoplásicos o tumores quísticos del ovario? Del primer grupo, los quistes de inclusión germinal. Son quistes desde un punto de vista ya anatómico, histopatológico, macroscópicamente son pequeñas formaciones quísticas que miden de 1 a 2 milímetros, que están diseminadas fundamentalmente en la superficie del ovario. ¿De dónde se originan? Se originan de los islotes del epitelio superficial del ovario en sí. ¿Qué contenido? O sea, el contenido, digamos, interno del quiste puede ser seroso, ¿no? Lo que vamos a encontrar, un contenido seroso, ¿no? Vamos a encontrar que este quiste está revestido o tapizado por un epitelio cúbico muy similar al del ovario o del epitelio ciliado salpingioide, y frecuentemente se presentan y son numerosos en la menopausia en sí. Son asintomáticos, aparentemente, pues, por una ecografía, por un examen de rutina ginecológico, se puede encontrar, ¿no? Pero son asintomáticos, no funcionantes, pero carecen de importancia. Pero es importante tener en consideración que existen estos quistes de inclusión. Los quistes foliculares, igual, se desarrollan son originados por una sobreestimulación de la hipófisis sobre el ovario. Básicamente miden entre 3.5 a 10 centímetros, o sea, son un poco mayores, más grandes, y son quistes que contienen, digamos, un líquido seroso, básicamente. ¿Por qué es importante el contenido? Porque después vamos a ver que hay quistes que tienen contenido mucinoso. Entonces, eso también nosotros, macroscópicamente, nos ayuda un poco a hacer una diferenciación, ¿sí? ¿No? La superficie interna es lisa, la pared es muy delgada, a veces mide 0.1, 0.2 de grosor, ¿no? Y está constituida por granulosa y teca interna. De ahí es donde derivan básicamente de estos folículos, ¿no? Del preovulatorio, del posovulatorio y del folículo atrésico. Todos estos derivan básicamente, van a derivar de los quistes foliculares. En el caso de los quistes del cuerpo lúteo, este es un dato importante, ¿no? Estos quistes sí se producen por una hemorragia excesiva durante la ruptura de un quiste de un folículo en la ovulación por la sobreproducción de la hormona luteinizante, ¿sí? Entonces, esta etiología digamos, del quiste de cuerpo lúteo es importante conocerla. ¿Por qué? Porque es un criterio primario para poder asociar a la presencia del cuerpo, de un quiste de cuerpo lúteo. Es unilateral, eso es importante también. La pared es de color amarilla, medio festoneada, a diferencia del quiste anterior que era translúcida, ¿no? Formada por células luteínicas de la granulosa y tiene un contenido tipo de aspecto medio hemorrágico en sí, ¿no? Básicamente, pues, la secreción mantenida de progesterona lo que va a originar es que hay una descamación irregular y prolongada del endometrio, y eso es lo que se conoce con el fenómeno de Aries Stella. Es decir, cuando nosotros tomamos una muestra del endometrio tipo, digamos, gestacional, ¿no? Nosotros podemos un poco asociar la presencia del endometrio por este tipo de fenómeno de Aries Stella, que es reconocido en sí, ¿no? De forma adecuada. Los quistes leucoidínicos de la teca también básicamente están asociados por la secreción de gran cantidad de hormona gonadotrofina coriónica por el trofoblasto y asociada por la mola, ¿no? El tratamiento en forma, esto también se puede producir por un tratamiento inadecuado de gonadotrofinas. Hay muchos pacientes que son tratadas con estas gonadotrofinas, y el exceso de este tipo de gonadotrofinas puede dar origen a la formación de estos quistes leucoidínicos de la teca. Son bilaterales, ¿no? Con numerosas cavidades quísticas que generalmente miden de 3 a 4 centímetros, y están asociados fundamentalmente a folículos maduros con sus tecas luteinizadas con contenido de líquido seroso en sí, ¿no? Básicamente miden entre 10 y 15 centímetros. No requieren cirugía porque muchas veces estos quistes con tratamiento hormonal pueden de una u otra manera reducir sistemáticamente, pero esto hay que monitorearlo en forma adecuada, y si se trata de una
de una jovencita, con mucho más razón, porque muchas veces, por ejemplo, jovencitas de 16, 17 años, de 18 años, que no tienen, que todavía ni siquiera, pues, digamos, tienen otro tipo de patologías, muchas veces por el tamaño del quiste, en algunos casos pueden ser sometidas a una ovarectomía, o sea, digamos, intervención quirúrgica, pero para extirpar el ovario por la contigüidad del quiste. Pero esto, ¿qué va a originar? Va a originar que esta persona, pues, tenga ciertas dificultades posteriormente para digamos, digamos, producir o tener algún embarazo en sí, ¿no? Hay otra enfermedad que está asociada básicamente a patologías de tumores benignos, no neoplásicos, que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Qué es lo que va a originar? Va a originar un incremento en el volumen de ambos ovarios, ¿no? Vamos a observar desde un punto de vista microscópico que la cápsula de la albúgina va a ser de forma gruesa, va a medir más o menos de 0.3 a 0.4, va a ser fibrosa y va a haber presencia de múltiples folículos dilatados con la utilización de la teca interna, y a veces va a invadir al estroma en sí, ¿no? Esto básicamente se produce por un incremento en el factor de elevador de la hormona luteínica por el hipotálamo, ¿no? Es toda una, digamos, todo un proceso que de una u otra manera, pues, va a traducirse en la presencia o desarrollo de múltiples ovarios, digamos, quistes a nivel, digamos, de la pared externa, o también inclusive del estroma ovárico en sí. Este de acá, miren, es un corte transversal de un ovario poliquístico, ¿no? Vamos a encontrar gran cantidad de formaciones quísticas, algunos con contenido meomucinoso, otros como este con contenido seroso, ¿no? O seromucinoso. Entonces hay presentaciones mixtas en sí, ¿no? Bueno, estos son cuerpos lúteos, ¿no? Degenerados. Ahí hay, digamos, zonas un poco de microhemorragia en sí, ¿no? Pero este es macroscópicamente, digamos, corresponde a un ovario poliquístico en sí. Hay otro grupo también de los quistes endometriósicos, o los quistes de chocolate, como le llaman. Son quistes que pueden medir básicamente entre 3, 5 hasta 12, 13 centímetros de diámetro. ¿Y por qué se dice quistes de chocolate? Porque su contenido básicamente es un contenido, digamos, hemático, pero asociado a, digamos, un contenido meomucinoso. En ¿quiénes son comunes? Son comunes en mujeres entre los 20 y 40 años de edad, ¿no? Asociados fundamentalmente al desarrollo de la endometriosis pélvica en sí, ¿no? Pueden ser únicos, casi en su mayoría son únicos, pero en muchos de los casos pueden ser bilaterales o múltiples. Y contienen una papilla chocolatada, básicamente. Nosotros macroscópicamente nos llega, lo que hacemos es un corte transversal, y lo que vamos a poder observar es de que el contenido es medio achocolatado. Por eso es que se habla de un quiste endometriósico o achocolatado. La pared también es importante, que al momento de hacer la microscopía vamos a encontrar hilotes de endometrio en sí, ¿no? Con hemosiderina y tejido fibroso. Esos son los 4 elementos o criterios microscópicos que nos permiten hacer el diagnóstico de quiste endometriósico o achocolatado. No tienen un efecto endocrino, sí, pero pueden producir de una u otra manera cierta alteración intrapélvica, y el dolor, la hemorragia, etcétera, etcétera, son los signos y síntomas que de una u otra manera, pues, la paciente presenta y lo lleva a la consulta. Y este es el gran grupo que generalmente se presentan, los quistes serosos simples, ¿no? Derivados del epitelio superficial del ovario, tapizados por un epitelio cúbico, son pequeños, menores de 1 centímetro, pero estos quistes, sí, serosos simples, derivan del tejido epitelial del ovario en sí, ¿no? Estos son los más comunes, los más frecuentes que se presentan en la práctica de la patología, digamos, especial, en la mayoría de los hospitales en sí. Ahora, bueno, cuando ya hablamos de los tumores malignos y los tumores benignos, podemos un poco nosotros centrarnos fundamentalmente a ciertas características de estos tumores. Tumores serosos, tumores mucinosos, tumores de tipo endometrioide. Cuando hablamos de tumores
del epitelio del ovario benignos, nos referimos, por ejemplo, al cistoadenoma seroso, y su homólogo es el cistoadenocarcinoma seroso, ¿sí? ¿No? El adenofibroma o cistoadenofibroma, que es un tumor benigno, con el carcinoma seroso, ¿sí? Entonces, cada tumor epitelial del ovario benigno tiene digamos, su paralelo, digamos, su colateral, pero con un criterio netamente de malignidad propiamente dicho. Entonces, los tumores epiteliales se clasifican tumores serosos, mucinosos, ¿no? Los de tipo endometrioide, ¿no? Los de tipo de células claras, ¿no? Del mesodérmico mixto, de células claras, y los tumores de Brenner, en sí, propiamente dicho. Y hay un grupo de carcinomas, tumores no clasificables, y aquí es donde se complica la cosa, porque muchas veces son tumores epiteliales del ovario que tienen más de un componente, ¿no?, histológico que dificulta su clasificación, ¿sí? Entonces, a eso se denominan tumores no clasificables, ¿sí? Todos estos tumores del tejido epitelial del ovario abarcan, como hemos señalado, el 65, 70, hasta el 80% de todos los tumores. ¿En quiénes se presenta? En personas, en mujeres mayores de 20 años, ¿sí?, propiamente dicho. Esta es, digamos, la estadística, el porcentaje de los tumores epiteliales. Tumores serosos, entre 60 y 70%, lo más frecuente. Los mucinosos, 15%. Los tumores endometrioides, 15%. Y los tumores de Brenner, como señalaba, que entre el 1 y 2% no son tan comunes ni tan frecuentes, así como los tumores de células claras, pero de una u otra manera sí, en la práctica clínica en algún momento podemos verlos. ¿Qué características tiene el cistoadenoma seroso? Le hemos señalado, es un tumor multilobulado, de una superficie lisa, de una consistencia un poco renitente. El color muchas veces va a depender de la complejidad o del contenido, digamos, del tumor, del cistoadenoma, ¿no? Pero generalmente es un gris medio rojizo, gris o verde medio rojizo, ¿sí?, ¿no? Entonces, sus características macroscópicas son las que hemos señalado, ¿sí? ¿Qué es lo que cuáles son las características? Si bien es un cistoadenoma seroso, acá estamos hablando de un cistoadenoma seroso papilar, que es una variante del cistoadenoma seroso simple. ¿Y por qué se le llama papilar? Porque al momento de hacer un corte del tumor, pues, propiamente dicho, no vamos a encontrar, como en este caso, una homogenización en la pared interna del quiste, sino vamos a encontrar una pared interna, pero con ciertas elevaciones, ¿no?, como papilas en sí. Entonces, este dato es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos una cosa es hablar de un cistoadenoma seroso simple, en donde hacemos el corte digamos, del quiste y de la pared. Vamos a ver que es la pared es básicamente simple. Acá vamos a encontrar papilas, ya, y estas papilas ya nos están indicando que podría ser, pues, se podría tratar de un cistoadenocarcinoma papilar, porque muchas veces hay cierta tipicidad de celular en estas papilas. Este es un tumor seroso papilar limítrofe. Miren, ya las papilas aumentan, son como especie de formas arborescentes, y ya esto nosotros macroscópicamente podemos catalogarlo como un tumor limítrofe. Hacemos el corte histológico, vemos al microscopio y vamos a encontrar las células que hemos señalado hace un momento, células atípicas, con cierta tendencia a observar células neoplásicas, propiamente dicho. Y esto ya es un cistoadenocarcinoma, un carcinoma seroso, cuando ya vemos, pues, ya que ya no, el contenido no es, digamos, seroso o papila, sino ya el contenido es sólido. O sea, la pared interna, cortamos el tumor y vamos a poder observar estructuras medias arborescentes o de la manera de carnosidades sólidas, que nos van a permitir a nosotros macroscópicamente saber o pensar o inferir que es un carcinoma seroso en sí, ¿no? Al corte, microscópicamente, vamos a ver células neoplásicas propiamente dicho. Este es un cistoadenoma mucinoso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Este es, digamos, un quiste, digamos, un tumor quístico
en la cual pues la superficie es lisa, el contenido es un poco renitente, y al momento de hacer un corte transversal, la pared interna va a ser pues lisa, homogénea, pero el contenido va a ser de mucina, ya no va a ser un contenido medio líquido, sino que lo característica del citoadenoma mucinoso es que tiene varios lóbulos en sí, ¿no? Dentro del quiste va a haber más compartimentos, pero todos esos compartimentos, su pared va a ser homogénea, lisa, y el contenido básicamente ser mucina como una especie de moho, ¿no? Y cuando hablamos ya de un citoadenocarcinoma mucinoso, igual las características, pero ya es la solidificación de la capa interna. Si vamos a ver ya un tumor al momento de cortarlo, si bien es cierto va a haber un área quística con áreas de necrosis hemorrágica, vamos a observar áreas sólidas en las cuales todo este es el tumor maligno en sí. Acá ya vamos a observar pues estructuras arborescentes a manera de, digamos, de áreas papilares, pero revestidas de células neoplásicas propiamente dicho. ¿Sí? El tumor endometrioide es lo que señalamos, el quiste de chocolate, pero este ya es un tumor endometrioide, estamos hablando de algo más consistente, que si bien es cierto, pues podría tener cierta atipicidad de celularidad, pero lo característico es el contenido achocolatado que tiene. Nosotros tenemos que un poco de una u otra manera pues mapear este tumor endometrioide, porque podemos encontrar ciertas áreas de malignidad en sí. Por eso es que es importante tener en consideración que esto es un mapeo. Una cosa es un quiste endometriósico y otra cosa es un tumor endometrioide. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? El quiste, ya saben, una pared pues delgada, homogénea, el contenido achocolatado. En cambio acá vamos a encontrar áreas sólidas de la pared que nos puedan permitir a nosotros inferir que probablemente es un tumor endometrioide con áreas de malignidad en sí. En el caso de la clasificación de los tumores de los corones sexuales primitivos, hay tres grandes grupos, ¿no? Los tumores de células de la granulosa estromal, que son básicamente las células de la granulosa de tipo adulto y juvenil, los tumores del grupo los tecomas, ¿no? Donde hay toda esa variedad, los tecomas, los tecofibromas, que son tumores benignos asociados digamos, a este grupo de células de la granulosa estromal, y los tumores de las células de Sertoli estromal, que están dentro de los grupos que abarcan básicamente tres tipos de tumores, células de Sertoli, de Leydig y cuando se encuentran ambas. Y los ginandoblastomas, que son los tumores de los corones sexuales con tubos anulares, en sí, es otro gran grupo. En el caso de los tumores de las células de la granulosa, hay que tener en consideración que es más frecuente en adultos, el 95%, pero se desarrollan básicamente entre los 30 y 70 años de edad. Es muy poco, no es tan frecuente este tipo de tumores en gente joven, pero en un 5% se ha podido observar bien. ¿Están asociados a qué? Asociados a la producción de estrógenos por el síndrome de hiperestrogénico en sí, ¿no? Entonces, toda paciente que sufre este síndrome hiperestrogénico puede en algún momento desarrollar este tipo de tumores en sí. En niñas, en algunos casos ya han podido ver y desarrollan lo que denominan la pubertad precoz, y en adultos de edad fértiles muchas veces hay trastornos de tipo menstruales, y en la posmenopausia estas pacientes desarrollan lo que es metrorragia. Son unilaterales en el 95%, casi siempre son sólidos y de color amarillo, hay que tener en consideración macroscópicamente, y están compuestos por células de la granulosa propiamente dicha, ¿no? Tienen un potencial maligno altamente, y la recurrencia es bastante significativa en estos tumores de las células de la granulosa en sí. Esta es macroscópicamente, ¿no? Tumores sólidos con áreas quísticas, ¿no? Pero que de una u otra manera también hay componente de hemorrágico, hay necrosis, y lo que vamos a encontrar acá pues son células de la granulosa, pero con características de neoplasia propiamente dicho. Pero es diferente a los tumores anteriormente señalados, es decir, macroscópicamente. Cada uno de estos tumores ováricos tienen cierta característica macroscópica diferente. En el caso del tecoma, por ejemplo, miren, es un tumor sólido de color medio amarillento, homogéneo, muy parecido a los, digamos, fibroadenomas,
pero son más sólidos, y lo que vamos a encontrar acá son células sin características de malignidad propiamente dicha, ¿no? Las células tecicomatosas en sí, ¿no? El fibroma, que es otro tumor también benigno, que tiene también ciertas características, la superficie es lisa, la consistencia es dura o indurada, tiene desde un punto de vista microscópico constituida por fibroblastos bien reactivos, pero monomórficos, sin atipicidad alguna, con baja hipercelularidad, digamos, vascularidad, propiamente dicho. En el caso de los tumores de células de Sertoli-Leydig, tienen esta configuración, muy a la par que tienen áreas medias nodulares internas, unas con contenido medio mucinoso, medio de color medio verde, gris amarillento, y otras áreas sólidas, quísticas, que le dan esta, digamos, apariencia macroscópica fundamentalmente. Hacemos los cortes respectivos y vamos a encontrar que este tumor en las áreas sólidas va a estar constituido por células muy similares o semejantes a la célula de Sertoli o a la célula de Leydig, pero con características neoplásicas o atípicas en sí. En el caso del ginandroblastoma, es otro tumor básicamente que está constituido fundamentalmente por un componente medio sólido, medio fibrosado, que pareciera como una especie de carne de pescado, pero solidificada, y que tiene que ver básicamente con el desarrollo de procesos preneoplásicos. El ginandroblastoma se puede considerar un tumor preneoplásico con características de atipicidad. El disgerminoma es otro tumor, ¿no?, que deriva del ovario, ¿no?, que se derivan de las células germinales. Casi siempre está entre el 15 y 20% de la frecuencia de todos estos tumores. Se desarrollan casi siempre en personas hasta los 25 años de edad, ¿no? Y se caracteriza básicamente macroscópicamente por presentar una solidificación del tumor, con áreas de necrosis propiamente dicha, necrosis hemorrágica propiamente dicha. En el caso del tumor del seno endodérmico, tiene ciertas características peculiares que está constituido básicamente por áreas sólidas y áreas quísticas, pero con contenido mucinoso casi solidificado, como gelatina, ¿no?, y áreas de necrosis muy difusas, es decir, propiamente dicho. Entonces, todos estos tumores básicamente presentan ciertas características celulares atípicas, unas con mayor, atipicidad, y otras con menor atipicidad en sí. En el caso del carcinoma embrionario, básicamente que está fundamentalmente asociado a lo que es los tumores malignos de alto grado, ¿no? Casi siempre este carcinoma embrionario se da en gente adulta joven o en adolescentes, y en muchos de los casos se puede observar en niñas en sí. Entonces, es una masa grande, de 17 centímetros, sólida, es unilateral, con áreas de hemorragia y de necrosis, ¿no? Este tumor, el carcinoma embrionario, es encapsulado, a diferencia de otros, como el cistoadenocarcinoma, que muchas veces no es encapsulado. Tiene un color de color medio rosado grisáceo, blanco y friable, y está constituido por células grandes de características embrionarias con marcada tipicidad. Este tumor, el carcinoma embrionario, está asociado al incremento de los niveles de alfa-fetoproteína. Entonces, por lo tanto, al momento de hacer el dosaje de este tipo de alfa-fetoproteína, vamos a encontrar que los niveles de globulina coriónica están elevados, y esto es un signo indirecto, o mejor dicho, directo, que nos ayudan a un poco corroborar el diagnóstico presuntivo del carcinoma embrionario en sí. En el caso del coriocarcinoma, es un tumor también maligno, que es muy raro, pero debe distinguirse básicamente de los tumores primitivos del ovario. Se da en mujeres jóvenes, ¿no? Hay un coriocarcinoma de tipo gestacional primitivo del ovario, que muchas veces se confunde con esto. El tumor es de gran tamaño, es unilateral, es sólido, tiene ciertas características y con necrosis en sí. Entonces, como verán, igual que el teratoma quístico maduro, como verán, todos los tumores, el tumor carcinoide, que son tumores muy raros, pero que pueden corresponder
a un tumor metastásico de un carcinoide de otro sitio primario, digamos, de otra área que no fuese el ovario, y los tumores carcinoides sí son de peor pronóstico. ¿Sí? Como verán, toda esta gama de tumores tienen ciertas características desde un punto de vista anatomopatológico, tienen ciertas características macroscópicas que nos ayudan a diferenciar, digamos, en algunos aspectos. La macroscopía nos ayuda bastante, pero al momento de hacer el correlato clínico-patológico, vamos a poder observar que digamos, la histología, o el diagnóstico histopatológico, va a depender mucho, fundamentalmente, del origen de la célula. Si vemos células neoplásicas, de células epiteliales neoplásicas, y con estas características macroscópicas, vamos a señalar fundamentalmente que se trata de tumores epiteliales. O si vemos pues, que hay presencia de células germinales neoplásicas, están confinadas entre este grupo, o de los cordones sexuales, o células atípicas o que no digamos, corresponden a la celularidad de la estructura histológica del ovario, podría corresponder a células a tumores metastásicos en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente lo que queríamos señalar con esto de los tumores de ovario. ¿Sí? Delegada, son las 5:10. Ustedes tienen práctica, algo, porque la verdad este tema es bien amplio. Lo que he querido es un poco sintetizar algunas características macroscópicas y microscópicas de los tumores más frecuentes de ovario, pero nos queda básicamente hay tres tópicos que más o menos me van a tomar 20 minutos. ¿Podemos seguir o...? Doctor, podríamos seguir porque no tendríamos otro día para poder recuperar, y ya los que no pueden permanecer en la clase, que se dirijan a sus prácticas porque la clase igual va a quedar grabada. Ya, perfecto. Sí. Entonces continuamos, ¿no? El otro tema básicamente es lo que es embarazo ectópico y enfermedades del trofoblasto. El embarazo ectópico, ¿qué es? Bueno, el embarazo ectópico, bueno, como ustedes saben, pues la implantación del ovocito secundario con el espermatozoide en una zona que no es la común digamos, la convencional en sí, ¿no? El embarazo ectópico es la segunda causa de muerte de hemorragia en la primera mitad del embarazo y con una frecuencia mayor de las mujeres multíparas que en las primíparas en sí. En general se presentan una vez cada 100 o 200 nacidos vivos en el embarazo ectópico en sí. Es la anidación, como les señalaba, y el desarrollo del huevo fuera de la cavidad uterina. Sí. Ustedes saben que el huevo cigote, digamos, tiene digamos, un camino a seguir para poder implantarse y llegar finalmente a implantarse en fondo uterino, ¿sí? ¿No? En la cavidad uterina. La etiología básicamente es lo que hemos señalado. Una etiología es procesos inflamatorios, infecciosos, pero esta complicación se produce cuando hay obstáculos para la migración del huevo fecundado hacia la cavidad uterina, ¿sí? O alteraciones para su implantación. Entonces, de acuerdo hay una clasificación clínica en sí, ¿no? Que dividen al embarazo ectópico en embarazo ectópico conservado o no roto, en la cual pues se puede observar que hay una dilatación de la trompa uterina o la presencia de una masa quística aparentemente en una zona que no es la convencional para la implantación, ¿no? Y el embarazo ectópico roto, ¿no? Con estabilidad hemodinámica o con inestabilidad hemodinámica. Entonces, este es desde el punto de vista clínico en sí, pero que se correlaciona con la parte histopatológica en sí. O sea, el embarazo ectópico conservado, no roto, y el roto con estabilidad hemodinámica o sin estabilidad hemodinámica en sí. De acuerdo a su ubicación, el embarazo ectópico puede ser tubárico o tubovárico. Dentro del tubárico puede ser intersticial o intramural, ¿no? Ítmica, ampular y infundibular, de acuerdo a la ubicación topográfica de la zona de las estructuras de la trompa uterina. Pero también tiene otra peculiaridad, que el embarazo ectópico puede ser tubovárico, cornual, ovárico propiamente dicho, abdominal, cervical y intraligamentario, ¿sí? Con menor frecuencia, pero siempre se da. Lo más frecuente, lo más común del embarazo ectópico es tubovárico, ¿sí? Propiamente dicho. El lugar más frecuente de implantación es la trompa uterina, en el 95% es lo que señalábamos, y en la ampolla es el 75%.
posiblemente por ser el sitio donde ocurre la fecundación. Otras localizaciones, como por ejemplo el ovario, el abdomen, ¿no? Es raro, pero se presenta, pero no hay que descartar al 100% que el embarazo ectópico solamente es en la trompa uterina, sino puede ser en otras, digamos, estructuras o zonas muy aledañas a la trompa uterina, como es el ovario o la zona abdominal, propiamente dicho. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay antecedente de cirugía tubárica, hay el antecedente de embarazo ectópico, historia de enfermedad pélvica inflamatoria, lo que hemos señalado al comienzo, ligadura tubárica o la exposición a dietilesdilestradiol en útero en sí. Entonces, hay varios factores de riesgo. Casi siempre la mayoría es como antecedente de cirugía ovárica o ligadura tubárica en sí, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de embarazo ectópico no roto? Pacientes con amenorrea, generalmente de 5 semanas, síntomas de embarazo inicial, ¿no? Sangrado transvaginal, ¿no? Náuseas, congestión de mamas, o sea, todos los signos y síntomas que estarían manifestándose de una persona gestante, probablemente dicho. En el embarazo ectópico no roto, ¿no? Puede haber dolor abdominal y pélvico, ¿no? Que puede ser intermitente al inicio y luego se intensifica, se localiza, fosiliaca es propiamente dicho en sí. Hay sangrado transvaginal, hay una hipersensibilidad anexial y hay una masa anexial que nosotros al momento de hacer una palpación y por exámenes radiológicos se puede observar, y la cavidad uterina está vacía por ultrasonido en sí. Entonces no vamos a encontrar una paciente con toda la sintomatología y signología gestacional, no vamos a encontrar al momento de hacer una ecografía uterina, no vamos a encontrar pues algún elemento pues ahí dentro de la cavidad uterina, ¿no? Cavidad uterina vacía, por eso le llamo. Bueno, esta es una imagen típica de embarazo ectópico tubárico, ¿no? Dentro de la luz digamos, de la trompa uterina vamos a encontrar que está dilatada, presencia de una bolsa, ¿no? Que puede tener un saco gestacional pequeño, que puede tener la presencia de un embrión, o puede haber solamente pues vellosidades coriales. Entonces, esto es lo que se produce, lo que se llama un embarazo ectópico, digamos, con embrión o sin embrión puede ser. La historia clínica y el examen físico, bueno, hay una triada clásica, ¿no? Compuesta por dolor, sangrado y masa anexial. Solo se presenta en el 45% de las pacientes. Lo que hemos señalado también, ¿no? La localización más frecuente del embarazo ectópico es en la trompa uterina, ¿no? Básicamente manifestándose con todos los signos que hemos señalado. Otro dato importante es que cuando ustedes le realizan dosaje de HCG, ¿no? O sea, la prueba de diagnóstico de embarazo, vamos a encontrar que esto está incrementado, ¿no? Es un embarazo, pero como que no está localizado en la zona propiamente dicha donde se implanta el huevo cigoto. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales dentro del embarazo ectópico, ¿no? Uno, amenaza de aborto o aborto incompleto, que puede estar dentro de toda la gama, ¿no? De quistes de ovario, ruptura de quistes, hemorragia disfuncional, hasta apendicitis aguda, ¿no? Toda una serie de patologías que tenemos que tener en consideración como diagnóstico diferencial de una amenaza de aborto o un aborto incompleto, ¿sí? En el caso digamos, de la enfermedad trofoblástica de tipo gestacional, nos referimos, cuando hablamos ya de enfermedad trofoblástica de tipo gestacional, nos referimos básicamente a un conjunto de procesos benignos y en algunos casos malignos, que son poco habituales, derivados de una proliferación anormal del trofoblasto de la placenta humana, ¿no? Lo que se denomina como una reacción de hiperplasia, ¿no? de las vellosidades placentarias, ¿no? Y del genoma paterno, con una contribución básicamente materna en forma ocasional. O sea, esto se debe fundamentalmente a la contribución, digamos, de tipo genética por parte del padre. Por eso es que cuando una paciente presenta este tipo de enfermedad trofoblástica de tipo gestacional, se tiene que hacer todo un estudio de mapeo, no solamente de ella, sino de su pareja, básicamente, ¿no? Dentro de la enfermedad trofoblástica de tipo gestacional, ¿no? Podemos hablar de una serie de elementos, como por ejemplo, uno,
está dentro de lo denominado lo que es mola ietriforme. En la mola ietriforme, ustedes saben que hay dos tipos de mola, ¿no? La mola completa y la mola incompleta o parcial. Hay otro tipo de, digamos, dentro de ellos, la mola invasiva, el coriocarcinoma y el tumor del sitio placentario, que no es tan común, no es frecuente, pero hay que considerarlo. Acá en este caso, en la enfermedad del trofoblasto, principalmente hay que considerar todo lo que es la mola, la ietriforme, la mola invasiva y el coriocarcinoma, que es lo más frecuente que se agrupa dentro de este tipo de enfermedad del trofoblasto en sí. Los factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad trofoblástica serán generalmente en primigestas añosas, ¿no? En la edad reproductiva extrema, entre los 20 o mayores de 40 años, también se pueden dar en menores de 20 o mayores de 40, en un estado socioeconómico bajo, dieta baja en proteínas, ácido fólico y beta-caroteno, hay componente genético, como señalado, y en muchos de los casos estas pacientes han desarrollado como un proceso previo una mola básicamente parcial. Hay una serie de elementos que tienen que ver básicamente oncogenes. Cuando hablamos ya de la enfermedad trombótica gestacional, hay una serie de oncogenes que de una u otra manera pues nos sirven a nosotros para poder un poco diferenciar si se trata de una mola parcial, de una mola completa, de una mola parcial, de un coriocarcinoma. Pero esto, antes de un poco tocar este tema, nosotros tenemos que tener en consideración algunos factores para poder diferenciar una mola parcial de una mola completa. A grosso modo, ¿no? A 3-4 características microscópicas. Las vellosidades de una mola parcial, algunas vellosidades presentan edema, a diferencia de que en la mola completa, todas las vellosidades, ¿no?, presentan edema. En el caso de las molas parciales, ¿no?, la presencia de formaciones capilares, ¿no?, muchas veces vamos a encontrar bastantes capilares, pero con eritrocitos fetales. A diferencia que en la mola completa va a haber pocos vasos capilares o pocos capilares, pero sin eritrocitos fetales. Entonces, esa es la segunda diferencia entre una mola parcial y una mola completa. En el caso de el cariotipo, y esto es importante, en la mola parcial vamos a encontrar un tipo de cariotipo de trípode, o sea, genoma paterno y materno. A diferencia de que en la mola completa vamos a encontrar un cariotipo de tipo diploide, que solamente el genoma solo se centra al área paterna. El genoma solo es paterno, básicamente. En cambio, en la mola parcial, que el cariotipo es trípode, el genoma puede ser paterno y materno en sí. Entonces, ese es otro dato importante. Cuando tengan un diagnóstico de mola completa, el estudio es a ambas personas. Cuando es una mola de tipo parcial, centrarse fundamentalmente al estudio de cariotipo de tipo materno en sí. En el caso de, por ejemplo, de los oncogenes, del CERVIV2, el BCL2 y el MIT-M2, ¿no?, que son oncogenes básicamente, lo que nosotros vamos a encontrar que son, en la mola completa, todos estos tres oncogenes son regulares, están presentes. En la mola parcial, solamente el MIT-M2 está en forma regular presente, y el CERVIV2 y el BCL2 están ausentes o no se encuentran en la mola parcial, ¿no? A diferencia en el coriocarcinoma sí se presenta. Entonces, ¿cuál sería el tema con la diferencia histopatológica entre uno y otro? Es que en el coriocarcinoma, ya desde el punto de vista histopatológico, si bien es cierto, nosotros podemos utilizar, digamos, las características oncogenéticas, pero ya las características histopatológicas marcan la diferencia entre un coriocarcinoma y una mola completa en sí. En el caso de los tumores de los genes supresores, el P53, el P21 y el RB, ¿no?, vamos a encontrar igualmente también en la completa, vamos a encontrarnos en forma regular y en el coriocarcinoma. Y en el caso de la mola parcial no vamos a encontrar, no va a haber ninguno. Entonces, de acuerdo al estudio oncogenético digamos, de oncogenes y los tumores y los genes supresores, sí podemos un poco diferenciar entre una mola completa y una mola parcial, entre una mola parcial y un coriocarcinoma, pero la diferencia histopatológica va a ser marcada entre un coriocarcinoma y una mola completa en sí. Bueno, esto ya hemos
señalado, se forma la mola completa. Son básicamente esas características que hemos señalado en sí, ¿no? Yo creo que esto lo pasamos básicamente por cuestiones de tiempo en sí. En el caso de macroscópicamente la mola completa, sí hay que observar que las alteraciones en todo el tejido trofoblástico es difuso o completa. Hay una proliferación excesiva del cito y del inciso del trofoblasto, ¿no? Y la hiperplasia del trofoblasto es la característica histopatológica más común, más frecuente digamos, en la mola completa, básicamente. No tiene tejido embrionario fetal, eso también es importante, ¿no? Remarcar, ¿no? Que en la mola completa no hay tejido embrionario fetal, ¿no? Y el pleomorfismo nuclear aún está incrementado. Los vasos sanguíneos en las velocidades están ausentes o colapsados, ¿no? En la mola completa. Y lo que señalaba, no son pocos vasos sanguíneos, pero sin eritrocitos fetales en sí. Estas son las características de la mola completa en sí. Bueno, macroscópicamente vamos a observar la mola completa como una especie de vesículas, tejido vesiculoso. Si ustedes han visto, en algún caso, han visto la huevera del pescado cuando revientan, por dentro hay bastantes vesículas, la mola es bien parecida en sí. Este es digamos, el componente pues, genético de la mola completa, en la cual pues, este cariotipo diploide va a tener que ser estudiado por parte solamente del genoma solo paterno, básicamente, ¿no? Microscópicamente, miren, vamos a observar que todas las vellosidades, ¿no?, coriales, todas tienen edema, o sea, hay una dilatación, ¿no?, de las vellosidades, marcada, digamos, tapizados por un epitelio plano, y en el centro va a haber un estroma con básicamente dilatación de todo el estroma propiamente dicho, lo que va a caracterizar a lo que es la mola completa. O sea, todas las vellosidades con edema, a diferencia de la parcial, que algunas de las vellosidades presentan edema. La mola parcial, igual también, vellosidades coriales, tamaño variable, con tumefacción y informe focal, o sea, parcial, el edema, hay hiperplasia trofoblástica, formación de festones vellosos, o sea, como una especie de, digamos, vesículas, pero en menos proporción, en menos cantidad de la completa, ¿no? Y desde el punto de vista genético ya hemos señalado, pues, ¿no?, que el cariotipo es un cariotipo tipo triploide, 69 cromosomas. Hay que hacer el estudio genómico al padre y a la madre, básicamente porque está en relación directa con esto, ¿no? El juego extra de cromosomas sería el padre, fundamentalmente, en estos casos. Bueno, este es digamos, la fórmula cariotípica de la mola parcial. En el caso de las manifestaciones clínicas, un poco en la mola completa, hay una hemorragia vaginal, ¿no? Hay características de preeclampsia en sí, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que tener en consideración que todo estudio de la placenta propiamente dicha, ¿no? En algunos casos hay ciertos signos y síntomas microscópicos que me van a permitir a mí decir que esta placenta es de una paciente preeclampsia, ¿no? ¿Qué características? Hay una hipervascularidad, hay presencia de, digamos, vellosidades coriales con edema marcado, hay una hipervascularidad, hay microcalcificaciones, hay trombosis vascular de vasos medianos y pequeños, ¿no? Son características microscópicas de una placenta con preeclampsia. En el caso de propiamente dice la preeclampsia, el 27% de pacientes presentan mola completa. Ojo, paciente diagnosticada con preeclampsia, el 27% pueden presentar mola completa. En la eclampsia es poco frecuente el desarrollo de mola completa, ¿no? Y el tamaño del útero es marcado, es mayor, es excesivo, ¿no? Y las concentraciones altas de la BHCG son importantes para el diagnóstico de preeclampsia en el primer trimestre de gestación. Ojo, siempre asociar la preeclampsia con el desarrollo de mola completa. En el caso de la hiperemesis gravídica, casi siempre la hiperemesis gravídica
se desarrolla en el 25% de pacientes con mola completa, ¿no? Hay, bueno, todas las medidas antinéticas que una paciente cuando con hiperemesis gravídica hay que tener en consideración, pero básicamente lo característico de una paciente que presenta hiperemesis gravídica es de que en un porcentaje significativo es portador de mola completa, el tamaño uterino es mayor, es excesivo, y las concentraciones de VHSG son altas en sí. Bueno, en la mola completa también, o en la mola parcial, hay ciertas manifestaciones clínicas que están asociadas fundamentalmente a la sintomatología de aborto incompleto, para decir hemorragia, dolor en el primer trimestre de gestación y básicamente hemorragia, ¿no? Y todos los signos y síntomas de una paciente gestante, ¿sí? El diagnóstico de mola parcial es histopatológico en sí, ¿no? Por eso es que siempre cuando hay un aborto incompleto, ¿no? Se hace el grado respectivo y los ginecólogos mandan a patología para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de si se trata de una mola parcial o de una mola completa. ¿Bajo qué criterios? Bajo los criterios histopatológicos que hemos señalado a su momento. Sí. La hemorragia vaginal será en el 72% en lo que es mola parcial, y el tamaño del útero es desproporcionado, o sea, de 3.7% crece, ¿no? En la preeclampsia es del 2.5%. Muchos de los casos, la mola parcial está asociado al desarrollo de quistes beta-luteínicos, ¿no? A la hiperemesis gravídica y al hipertiroidismo, ¿sí, no? Que se asocian fundamentalmente al desarrollo de la mola parcial. Bueno, ecográficamente sí se puede hacer un diagnóstico presuntivo de mola completa, porque los radiólogos llaman digamos, a estas imágenes en panal de abejas, que es característico patognomónico de la mola completa, ¿no? Es un valor predictivo más o menos positivo del 94% cuando se encuentra esta imagen de panal de abejas. En el caso de la incompleta, a diferencia del anterior, el diagnóstico predictivo, el valor predictivo es 90%, pero se encuentran espacios quísticos focales en los tejidos placentarios, y lo característico es que hay un incremento del diámetro transversal del saco gestacional. Entonces, mientras normalmente el diámetro, digamos, antero-posterior o de polo a polo siempre es mayor, en el caso de la incompleta, el diámetro transversal del saco gestacional es mayor en sí. En el caso del tumor trofoblástico de tipo gestacional, llamado también enfermedad trofoblástica persistente, ¿no? Se ha podido observar que este tumor trofoblástico aparece después de cualquier suceso gestacional, ¿no? De un aborto espontáneo o de un aborto provocado o de embarazos ectópicos o de embarazos a término. Probablemente siempre o casi siempre se puede presentar, ¿no? Este tipo de tumor trofoblástico gestacional. Se puede confundir con otro tipo de patologías, o se puede confundir con retención de vellosidades placentarias o de cualquier otra patología retentiva, y que puede, digamos, de una u otra manera, pues, confundirse con el tumor trofoblástico de tipo gestacional. El término tumor trofoblástico gestacional comprende básicamente lo que es la mola invasiva, ¿no? El coriocarcinoma y el tumor del lecho placentario, ¿no? Lo que caracteriza es que la secreción de la VHSG es persistente y elevada, muy después del supuesto embarazo que he tenido, o bueno, este tipo de secreción persiste, ¿no? Y en forma de las concentraciones y en forma elevada persiste. Entonces, cualquier persona o cualquier mujer que ha sufrido un aborto espontáneo, terapéutico, o un embarazo a término, un embarazo ectópico, teóricamente deberían disminuir las concentraciones de la hormona gonadotrofina coriónica, deberían, digamos, bajar a sus niveles normales. Pero en estos casos, si esta hormona su secreción es persistente y las concentraciones son elevadas, hay que pensar que se trataría probablemente de este tipo de una mola invasiva, que es diferente a una mola completa o parcial, o de un coriocarcinoma o de un tumor del lecho placentario, ¿sí? Entonces, este dato nos ayuda a nosotros
para poder, a los ginecólogos les ayuda para poder pensar en este tipo de patologías, hacer, digamos, el procedimiento quirúrgico adecuado, muchas veces un legrado nuevo, un nuevo legrado, una limpieza de la cavidad uterina y todos esos restos que se obtienen de la cavidad uterina, ¿no? Lo mandan al patólogo y el patólogo, en base a los criterios microscópicos, vamos a, digamos, diagnosticar si se trata de una muerte invasiva o de un coliocarcinoma con más frecuencia, ¿no? Porque el tumor del chopo planetario no es tan frecuente en sí. En el coliocarcinoma, miren, es una neoplasia epitelial pura, ¿no? Hay una proliferación atípica del cito y del inciso trofoblast, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Hay ausencia de diversidades coriales, no se observa diversidades coriales, ¿no? Y hay una metástasis sistémica temprana digamos, de estas células atípicas. Cuando se diagnostica un coliocarcinoma en una paciente, ¿no? Por ya todo lo señalado, hay ya pues el tratamiento básicamente va a depender mucho del diagnóstico histopatológico en sí, ¿no? Hay pacientes que, digamos, hay ginecólogos que optan por la cirugía más la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia sí está claramente indicada cuando el diagnóstico es histológicamente positivo del coliocarcinoma en sí, ¿no? Etapas del tumor trofoblástico gestacional, bueno, hay 4 etapas y estadios en sí, ¿no? Todos van a depender básicamente que si la enfermedad está confinada al útero, si está fuera del útero, si hay afectación de los pulmones o afectación de otros sitios de metástasis. Ojo, el coliocarcinoma es un tumor maligno que en muchos de los casos da metástasis. Hay una clasificación por etapas en sí, ¿no? Ahora, es importante que en este tipo de pacientes portadores de coliocarcinoma o enfermedad trofoblática de tipo gestacional, las metástasis, investigar metástasis. ¿Por qué? Porque es común, es característico de estos tumores dar metástasis. ¿Y a dónde? Básicamente a pulmones, a abdomen y pelvis, y en muchos de los casos pues a cerebros. Entonces, por eso es que se trata de hacer la investigación metastásica de estos pacientes con tomografías computarizadas de tórax, con TAC de abdomen y pelvis y con tomografías de cerebros. Entonces, hay que mapear y hay que buscar metástasis cuando el diagnóstico, digamos, de estas pacientes son con coliocarcinoma en sí. Bueno, esto se observa básicamente, esto es una radiografía de pulmón en la cual pues, se pueden ver zonas de metástasis de coliocarcinoma a nivel cerebral, igual también, ¿no? Y a nivel hepático, nosotros podemos también observar que hay áreas de metástasis, ¿sí? Entonces, tener en consideración que la metástasis en este tipo de tumores trofoblásticos de coliocarcinoma son importantes. Bueno, esto de la quimioterapia lo van a ver después, pero sí son esquemas de tratamiento de quimioterapia que se producen, que se dan generalmente en pacientes portadores de coliocarcinoma. Bien, muchachos, eso es todo. He tratado de un poco de resumir, como verán, he corrido un poco, pero la idea es que por lo menos queden algunos conceptos básicos de lo que es enfermedad pélvica, inflamatoria pélvica asociada a la salpingitis crónica reumatizada, los tumores de ovario, básicamente, que es un tema complejo, pero si nosotros manejamos la parte histológica, las estructuras histológicas de un ovario normal, tenemos que saber de cada estructura se pueden desarrollar tumores benignos, tumores malignos y tumores de borde, en la que son decenas, pero los más frecuentes, los más comunes, son los tumores no neoplásicos, que son los quísticos, ¿no? Toda una variedad, 7, 8 tumorizaciones quísticas, tumores malignos que tienen su homólogo benignos, que las características macroscópicas son áreas sólidas con quísticas, otros sólidos propiamente dichos, y cada uno de ellos con características macroscópicas y microscópicas en sí. Y en relación a embarazo ectópico, enfermedades de trofoblasto y, digamos, enfermedades de tipo gestacional, bueno, lo más común, lo más frecuente que hemos señalado, hemos procesado, bueno, creo que es importante que ustedes de una u otra manera tengan algunos conceptos básicos de esto, ¿no? Para poder ya posteriormente en los cursos más avanzados de una u otra manera tener una base fundamental en lo que es patología de
de tipo de la parte reproductora femenina en sí. Bien, bueno, hasta aquí nos quedamos, o sea, no les quito más tiempo, realmente pues hay algunos que de repente van a ir a la práctica. Bien, eso es todo, no sé, delegada,